La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El olor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos, y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor, y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal, donde cantará. Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, con la operación técnica de Martín Loza y una encantadora visita. Hoy nos visita, no vamos a hacer mucho misterio, directamente Natalia Rey, hoy en Radio Caput. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Acá estamos, muy contenta de estar acá. Y yo también estoy muy contenta, tenemos mucho para conversar, sobre teatro, sobre el teatro en el conurbano, sobre Mandinga y sobre todo sobre La pequeña pasajera, que es una obra hermosa. Uno dice hermosa y es como un poco superfluo, porque quiere decir hermosa, que es linda. No, es conmovedora. Absolutamente conmovedora, porque no es una obra que conmueve como otras obras conmovedoras. Bueno, está bien, yo hablo de mi experiencia. Es una obra que conmueve de la afuera hacia adentro, aún después que la obra termina. Y me parece que eso se debe, bueno, a muchos motivos. A la dirección, al texto, que es hermosísimo, y ahora Natalia nos va a contar cómo se armó ese texto. Y sobre todo a la interpretación. La interpretación es muy, muy sentida, muy profunda y un poco mágica también. ¿Cómo llegas, Natalia, a La pequeña pasajera? Que hay muchas cosas lindísimas para decir de esa pequeña pasajera. Primero, muchas gracias. Gracias por ver eso, por el espectáculo, porque te pasen esas cosas en el espectáculo. Para eso, así lo teníamos pensado nosotros, que fuera un espectáculo chiquito. El título ya es
lo pensamos mucho, Pequeña pasajera. Era un título que a nosotros era un nombre de obra que apostaba. Es perfecto. Sí, pero apostaba poco para el que leía solo el título. Sí. Yo no sé si iría a ver algo pequeño y pasajero, pero esto es pequeño y pasajero. ¿Por qué vamos a poner otra cosa que no? Es esto, uno es pequeño y pasajero si se toma en contexto mundo. Sí, pero ahora que lo decís me veo otra cosa, porque es pequeña pasajera, pero se refiere, es decir, como sustantivo o como adjetivo, porque hay una pequeña pasajera. Sí. Que es encantadora, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar. Y entonces, ¿es la pequeña pasajera, es la pequeña o es que es pasajera? ¿O las dos cosas? A mí lo que me pasa es que, a ver, para mí mi vida es como muchísimo, pero es chiquita. Y entonces era eso, está todo lo que es mío, pero en realidad si lo ves en contexto, somos un montón de poquitos, y eso es lo que está bueno, un montón de poquitos parecidos que se acercan. Entonces me pasaba eso cuando fue el título, es esto, yo siento que va por acá, no es convocante quizás, no es explicativo quizás, no es lo conveniente quizás, pero es lo más sencillo, lo más sincero con lo que yo siento que es el espectáculo. Vos te sentás, o a mí me gustaría que pase, que la gente se siente ahí y entienda que hay cosas que son pequeñas y pasajeras y son fundamentales. Si yo no las puedo ver porque son pequeñas y no las puedo evitar porque son pequeñas y las dejo pasar, me la pierdo. Sí. Me la pierdo. Me pasó otra cosa además con la pequeña pasajera, que puede ser una pequeña historia, podríamos decir intrascendente. Es una mujer que está sentada en una estación de tren con un boleto y está ese reloj, un reloj antiguo en la estación. Pero a mí lo que me conmovió es que yo vi reflejada ahí a las mujeres, a muchísimas mujeres que conozco a lo largo de tantos años. Un poco están ahí, porque hay distintos tipos de mujeres que le pasan cosas importantes, duras, profundas, algunas dramáticas, y están ahí, uno las ve. Yo vi en la obra, viéndote a vos, a mí me desfilaron muchos tipos de mujeres, sobre todo relacionados con la lucha. Sí, por eso, sí. Con el afecto, con el amor, con el desencuentro, con la fragmentación, con la soledad. Sí, y yo me parece que a lo largo de la historia es un rol muy quizás femenino considerarse pequeñas y considerarse pasajeras y no poder tomar conciencia de la magnitud que tienen cada uno de los actos. Por eso es como... es a la inversa. Ambigua, ¿no? Es a la inversa. Es en eso que parece que pasajero, que es servir un desayuno todas las mañanas, o en esa frase que te dicen todos los días cuando te vas, o en esa mirada que te sostiene cuando estás estudiando, en esas situaciones uno se apoya, se construye la vida. Que no tienen rúbrica, nombre, ¿entendés? Que no están escritas en ningún libro, ni en ninguna pared, ni se citan y todo el mundo las conoce, ni suenan importantes y eternas, pero que en realidad marcan el destino, son exponenciales. Si eso no está, yo voy para otro lado, hubiese ido para otro lado. Estoy acá por toda esa sumatoria de cositas pequeñas y pasajeras que no fueron ni pequeñas ni pasajeras, que son las que me tejieron. Y tiene mucho que ver con cómo nos percibimos las mujeres, para mí, digo, siempre en singular y en este momento. A veces, bueno, qué sé yo lo voy a hacer y bueno, si sirve, sirve. Pero no lo voy a hacer para que sirva, ni para que se sepa que yo lo hice, ni para... Entonces, en ese hacer está en el otro, ¿entendés? En el otro. Estar en pensando un otro o una otra, estar pensando en el futuro de ese otro o de esa otra, y dónde quiero que esté cuando yo no esté. Es eso de cuando yo no esté,
qué va a pasar. Creo que de eso hay de lo femenino. No sé, por ahí, en este momento histórico, además, afortunadamente, ya no sé si es femenino. Creo que durante muchos siglos sí fue femenino, que no se sabe un montón de cosas. O sea, a ver, tenemos un cachito de tiempo, una Tenemos anécdota. como una hora. Acá Martín está controlando los relojes de arena. A ver, yo me acuerdo que a mí me quedó, fue una de las imágenes que también construyó Pequeña Pasajera, que ahora te cuento, me preguntaste de dónde venía el texto, yo te cuento eso. Hace muchos años, Mirta Legrand entrevistó a Anthony Quinn. Hace muchísimos años, Sí, seguro que yo no había nacido. No, a mí me lo contaron, pero a mí me encantaba él y me encantaba como actor. A mí me fascinan las biografías. Siempre leo biografías, miro entrevistas, porque hay en los gestos, en el tono de la voz, hay algo que aprendo de cómo lo hicieron. Bueno, y cuando le preguntan cómo había llegado a ser actor, él cuenta una anécdota con su mamá, que cuentan que iban por la playa en México y no te contaba que no tenían para comer y tenían una latita de atún y iban juntando almejas que después servían con la mamá y comían eso. Y entonces en una de esas caminatas con su mamá, juntando las almejitas para el almuerzo, la mamá le pregunta qué quería hacer y él le dice que actor. Y la mamá le dijo, bueno, pero tenés que ser muy bueno. Pero, o sea, en ningún momento le dijo, no, pero hijo, pero vos fija, o sea, no dudó de eso. Esa mirada de estar en la nada misma y si es tu sueño va a ser, esa mirada construye. Sí. Nadie sabe el nombre y el apellido, saben el nombre y el apellido del hijo. El hijo lo logró, pero porque alguien sostuvo. Sí. Entonces, en esa mirada donde, bueno, esto parece imposible, pero si está esa sensación de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. No, lo vamos a lograr. Sí. Entonces, a eso remitía Pequeña Pasajera. Es un texto de Olga Orozco para una amiga que ya no está y que yo... Mira, este es el título del poema. Sí. Pavana. No, me pongo yo. No, me lo pongo. No, que me encanta el texto, me encanta. Y aparte ya tengo mis anteojos que van conmigo a todos lados. Esto no pasaba antes, Natalia. No, ya sé. Pero son muy lindos mis anteojos y es lo lindo de que pase el tiempo también. Es un texto que trajo una alumna mía hace muchos años a un entrenamiento. Ahora es socióloga y es una socióloga maravillosa. Cayó con un texto y dijo, pues, había que traer un poema, como pasa siempre. Por eso te digo, hay veces que hay un texto que te habla. Sí. Hay un montón de textos que decís, qué lindo, pero hay uno que... Es eso. Sí, que te lo tenés, y a veces espera un montón de tiempo. Lo leyó y yo dije, hay algo de eso que a mí me hace bien. Sí, vos sabés que yo te escuché estos días en alguna entrevista que vos citás el texto y inmediatamente fui a buscarlo. Inmediatamente leí el poema de Olga Orozco y claro, y tiene como el perfume de La Pequeña Pasajera. Es eso de las madrugadas donde a mí, creo que a todas, no sé si las mujeres o a todas las personas, a mí me pasa mucho y ahora en este último tiempo me está pasando de nuevo, que me despierto al amanecer, un ratito antes, a oscuras, y me despierto sola, me despierto bien, me despierto con ganas de pensar, con inquieta, buscando, y miro el amanecer pensando, a veces escribo, y en esos momentos empieza a salir una nueva idea. Claro. Está como que es ese momento porque no hay intercepción, o sea, media hora más tarde el gato tiene hambre, suena el WhatsApp, empezó el afuera, es como si fuera fuera del tiempo claro. Bueno, en ese momento está tejida la obra y está tejido el poema, es en la penumbra, antes del amanecer, un ratitín, esos minutos donde hay que arrancar y para dónde. Y el para dónde es exponencial, ¿viste? Que cuando uno, ¿qué es eso de estar parada en una estación? Es exponencial, parece que si uno hiciera esto o aquello da lo mismo, pero si lo trazás en la línea de tiempo, vas a parar a lugares completamente distintos. Sí, un pequeño desvío de la intención y es otro lugar. Es esencial, es sutil esa diferencia donde uno decide si sí o si no,
en este momento. Hay diferencias que no hacen que no son significativas, pero otras que son pequeñas, parecen pequeñas y pasajeras, no son aleatorias. Bueno, contanos el... Se llama Pavana de hoy para una infanta difunta que amó y lloró, de Olga Orozco. ¿Querés que te lo lea? Sí. Bueno, ¿Vos querés leerlo? A mí me encanta. O todo o hasta donde vos quieras. Dice: pequeña centinela, caes una vez más en la ranura de la noche, sin más armas que los ojos abiertos y el terror, contra los invasores insolubles en el papel en blanco. Ellos eran legión. Legión encarnizada era su nombre, y se multiplicaban a medida que tú te destejías hasta el último hilván, arrinconándote contra las telarañas voraces de la nada. El que cierra los ojos se convierte en morada de todo el universo. El que los abre traza las fronteras y permanece a la intemperie. El que pisa la raya no encuentra su lugar. Insomnios como túneles para probar la inconsistencia de la toda realidad. Noches y noches perforadas por una sola bala que te incrusta en lo oscuro, y el mismo ensayo de reconocerte al despertar en la memoria de la muerte. Esa perversa tentación, ese ángel adorable con hocico de cerdo. ¿Quién habló de conjuros para contrarrestar la herida del propio nacimiento? ¿Quién habló de sobornos para los emisarios del propio porvenir? Solo había un jardín. En el fondo de todo hay un jardín, donde se abre la flor azul del sueño de Novalis. Flor cruel, flor vampira, más alevosa que la trampa oculta en la felpa del muro, y que jamás se alcanza sin dejar la cabeza o el resto de la sangre en el umbral. Pero tú te inclinabas igual para cortarla donde no hacías pie. Abismos hacia adentro. Intentabas trocarla por la criatura hambrienta que te deshabitaba. Erigías pequeños castillos devoradores en su honor. Te vestías de plumas desprendidas de la hoguera de todo posible paraíso. Amaestrabas animalitos peligrosos para roer los puentes de la salvación. Te perdías igual que la mendiga en el delirio de los lobos. Te probabas lenguajes como ácidos, como tentáculos, como lazos en manos del estrangulador. Ah, los estragos de la poesía cortándote las venas en el filo del alba, y esos labios exagües, sombríos, los venenos de la iniquidad, de la palabra, y de pronto no hay más. Se rompieron los frascos, se astillaron las luces de los lápices, se desgarró el papel con la desgarradura que te desliza en otro laberinto. Todas las puertas son para salir, ya todo es al revés de los espejos. Pequeña pasajera, sola, con tu alcancía de visiones, y el mismo insoportable desamparo debajo de los pies. Sin duda estás clamando por pasar tus voces de ahogada. Sin duda te detiene tu propia inmensa sombra que aún te sobrevuela en busca de otra, o tiembla frente a un insecto que cubre con sus membranas todo el caos, o te amedrenta el mar que cabe desde tu lado en cada lágrima. Pero otra vez te digo, ahora que el silencio te envuelve por dos alas, como un manto, en el fondo de todo hay un jardín. Ahí está tu jardín. Talita Kumi. Hermoso, y más hermoso leído por vos. Muy, muy hermoso. Así una amiga le habla a otra amiga para encontrarse en algún jardín. En algún jardín. Sí, en algún jardín más allá de lo que se ve. Y esta pequeña pasajera va describiendo un camino intenso, va transcurriendo su vida, sus distintos momentos interiores, sus distintas circunstancias. Y está ese personaje pequeño, esa muñeca, que es encantadora. Sí, es ¿Quién es esa? Es la que, para mí, es la que jugamos con varias cosas. Una es eso que uno pone cuando es chiquito en un muñeco,
las nenas, ahora por suerte también los niños, juegan con muñecas. Y esa muñeca es un bebé que como sos nene no te jugás a tener, y sos vos mismo cuidándote como te hubiesen gustado que te cuidaran. Entonces es eso frágil que uno sigue siendo, eso íntimo y frágil, vulnerable. Y vulnerado en un momento. Sí, pero ¿qué es eso que cuando uno se entrega? Sí. Que cuando se saca todas las capas de realidad y de fortalezas y el andamiaje con el que andamos por la vida, es eso que es, toma, esto soy yo, pero se rompe muy muy fácil, ¿eh? Sí. Y uno lo tiene como guardadito, pero si se rompe ya no sé quién soy. Es eso que yo sé que soy, pero me lo puedo contar a mí y a muy poquitos, porque es muy frágil. Sí, y de hecho, bueno, yo después en un momento me quedé preocupada por la próxima función. Porque había que rehacerla, ¿no? Bueno, no vamos a contar tanto. Tenemos una amiga, Katy Rashi, que es la que la confeccionó y la que la arregla mucho. Claro. Pero le echaron, o sea, que Katy es una titiritera maravillosa. Y Omar Álvarez me ayudó muchísimo también con el manejo de la pequeña. Claro. Charlamos, tenemos hay mucha onda. Tiene además mucha onda esa pequeña pasajera. Sí. Es muy viajera, tiene hermosa. Sí, un día se puso a jugar con un caballo en Tilcara, y la dejé puestita ahí y había un caballo suelto y no me di cuenta, y cuando me doy vuelta estaba la pequeña y el caballo charlando hocico con hocico, y yo dije, me la va a ensuciar todo. De hecho la ensució, la besuqueó por el hombro, pero es como... Sí, yo me había ido para adentro, había sacado a ventilar el vestuario, estábamos en una gira en Tilcara, y la había puesto en una mesita, y me fui a buscar el mate, creo, estaba en una casita que estaba parando, y cuando salgo a buscar el mate veo el caballo nariz con la... Y a mí me faltaba media gira todavía. Digo, le pego un mordiscón y yo no la puedo arreglar. No, charlaron un poco, le ensució el hombrito, se lo arreglé. A los 2 días tenía que ir a la Estrella de Mar y llegó intacta ella, como si no hubiese estado en el campo. Perfecta. Bueno, después hay una escena, bueno, hay muchas escenas, pero me impactó mucho, dejamos ahí los motivos porque no creo que a nuestros oyentes le interesen, pero me encantó mucho la escena de la valija y los zapatos. Esas identidades que dan los zapatos, pero siempre un zapato, siempre esta renga. ¿Y por qué no encuentra el par? Claro. Pero tiene un par puesto, ¿eh? Tiene un par puesto, que después deja uno para seguir adelante. Ese fue Cristian Palacios, el director que también escribió el texto. Nosotros escribimos el texto entre 3. ¿Con Paula? Paula Brusca, Cristian Palacios y yo, que somos 2 compañías de teatro del conurbano. Paula y Cristian eran la Compañía Nacional de Fósforos y yo soy Travesía Teatro. Entre nosotros y nuestros equipos de laburo, que somos de 2 grupos, construimos Pequeña Pasajera. Paula y yo empezamos a escribir, Paula dirigió la primera versión, llegamos a un momento en el que la escritura nuestra no podía avanzar, porque estábamos muy enmarañadas en tener muchas ideas que no podíamos organizar ni darle forma, y ahí le pedimos ayuda a Cristian, que entró como con una claridad. Claro, porque vino de afuera a lo mejor, ¿no? Sí, y aparte, vio el panorama. Y aparte porque me parece que es una mirada masculina que sumó un montón, sobre el mundo femenino, que nosotros teníamos el árbol, o sea, como diría mi abuela, teníamos el pino delante de la nariz y no podíamos ver el bosque. Así estábamos muy en la conflictiva. Habíamos encuestado muchas mujeres y hombres también, pero estábamos muy en la conflictiva del material que teníamos y no sabíamos. Nos gustaba el material, pero no sabíamos. Teníamos las escenas, habíamos puesto zapatos, habíamos puesto tejidos, habíamos puesto el reloj, había aparecido ya la Pequeña Pasajera porque había que elaborar con un objeto, porque eran muchas voces. Sin embargo, no podíamos terminar de contar la historia, no le podíamos dar forma, y ahí vino Cristian y metió un montón de texto de él, un montonazo, y un montón de idea a mí me gusta mucho cómo escribe Cristian. Para los que les gusta leer teatro, a mí la dramaturgia de Palacios me encanta, es feroz,
es verborrágica y es potente. Y a mí esas 3 cosas me gustan mucho. Claro. Entonces le dio forma y trajo la idea de... Nosotros ya veníamos trabajando con la idea de qué nos había construido, sobre qué discursos nos habíamos construido. Nosotras, no Paula y yo, nosotras, hablando nosotras para arriba, nosotras para, o sea, etariamente, Sí. Culturalmente, había mucho texto universitario. Paula y yo veníamos de la UBA, entonces, ¿qué textos universitarios habían construido una idea de femenino? Del deber ser para poder llegar a un lugar donde supuestamente íbamos a ser más nosotras mismas, o la idea de nosotras que queríamos, o felices, o encontrar situaciones amorosas que nos hicieran muy bien, o sea, esas recetas para el femenino. Había unas que eran nefastas, con las que ya veníamos luchando hace un montón para destejer, Sí. y había otras que eran seductoras y eran nefastas también. Y sobre eso, y había mucho cuento infantil. Los zapatitos venían a eso. Ahí las mujeres, además, con Paula siempre teníamos un chiste, lo seguimos teniendo. Che, Pau, nos tenemos que juntar para ir a comprar zapatos. Claro, Siempre era, sí, che, Pau, totalmente. nos juntamos para ir a comprar zapatos. Y Sí, era sí, como, sí, vamos, sí. y ese zapato era lo que uno buscaba, ¿qué quiero caminar? Era, Claro. o si me pongo tacos es porque quiero fiesta. Si me voy a comprar tacos es porque en mi vida quiero fiesta. Si me voy a comprar zapatos bajos es porque pienso caminar mucho Claro. próximamente. Cierto. Y si me voy a comprar algo muy económico es porque va a haber austeridad en mi vida, y si me doy un gusto es porque en este momento de mi vida Bueno. he decidido que me voy a dar todos los gustos. Entonces, o sea, esto que calzo es para dónde quiero Sí. ir. A mí me llegó muchísimo esa escena de los zapatos, muchísimo. A mí me encantan los zapatos. Pero me producía una cierta ansiedad, ¿no? Porque siempre era un zapato. Entonces tenía un andar defectuoso esta pequeña pasajera. Y porque cuando te pones lo que no es tuyo, Sí. siempre terminas reñiendo. ¿Viste? Cuando te pones zapato Sí. prestado, Sí, siempre nunca terminas te- incómoda. Aunque sea tu número. Sí, no, Sí. porque aparte estás como cuidadosa. Sí. No los voy a ensuciar, no los voy a aplastar, no los voy a romper. Entonces, cuando son tuyos, son tuyos. Y aparte, eso, insisto, cuando nos vamos a comprar zapatos, nos estamos pensando para dónde vamos a caminar, qué Sí. terreno queremos Sí. pisar. Es verdad. ¿Y quién tejió la bufanda larguísima? Yo. Tejo, Ah. destejo. Sí, porque en un momento empezás a destejer. Sí, tejemos, sí. Mi abuela me tejía mucho. Hay una anécdota, ahora estoy aprendiendo con el texto de la obra. Tejo mucho, solo me entendí el teatro, pero no sé montar los puntos. Ah, bueno, yo te voy a enseñar. Por favor. Porque Sí. aparte es como muy simbólico, hay Sí, que es aprender. como, Hay sí, que aprender, arrancamos con para no esta. necesitar de otro. Y después hay otra frase que se repite a lo largo de la obra que tenés que pensar. Ahora tengo que pensar. Solamente Piensa, todo el tiempo piensa. La pequeña pasajera, pequeña tiene, y es como lo que hacemos. Sí. Pensamos. Lo que jugamos con Paula y con Cristian, que queríamos nosotros, era meternos en el universo femenino de las telarañas que hay adentro de una mujer, de los miles de laberintos que tenemos, que en los cuales nos perdemos nosotras y a veces no nos podemos encontrar. Sí. Y esos laberintos, queremos llegar a un horizonte amplio, y ese territorio no sabemos por dónde encontrarlo a veces. Que tiene que ver porque estamos muy desorientadas, leemos cartelito ajeno. Entonces el mapa no es propio. Claro. Cuando empezamos con el mapa, a trazar mapa propio, la cosa se empieza a organizar. Sí, pero bueno, sí, sí. todo Hay que ese llegar ahí. todo ese laburo Sí, es pequeña pasajera. ¿Sabes que yo fui a ver la obra el día que del estreno de esta temporada? Fui con Alberto Dinardo. el Sí, amigo, divino, Dinardo. que estuviste en el programa de él Sí. hace, no sé si 1 o 2 lunes. Un caballero. Sí, totalmente. Y bueno, yo estaba absolutamente conmovida. Y yo le pregunté, así como que necesitaba, si para él, siendo varón, habría sido lo mismo que para mí. Y él me dijo, creo que no. Porque yo me sentí tan identificada con esa multiplicidad de mujeres
que está perfecta. Realmente vayan a verla, aprovechen, porque va a estar abril y después ya no. Si nos va muy bien en abril podemos seguir, pero estamos tratando de que venga mucha gente, así que Vayan, por favor vengan, porque... Y el que ya la vio la vuelve a ver, no importa. Pero él, pues es que me como que me conmovió esa franqueza de Alberto, ¿no? Me dijo, no creo. Quizás porque me vio a mí un poco como desbordada de emoción, porque es hermosa esa obra. Habla de tantas mujeres, de tantas situaciones, y como me voy a reiterar, esto ya te lo dije, yo vi tantas mujeres, tantas amigas, tanto gente de la familia que ha atravesado situaciones así. No sé si hoy es exactamente igual, creo que algunas cosas cambiaron, pero sí, es muy, muy conmovedora. Una gran hondura tiene ese texto y esa interpretación. Gracias. Lo que sabes que me parece a mí, la vez pasada vino un amigo y me dijo, no entiendo cómo piensan las mujeres. No entendí la obra, me dijo. Digo, bueno, no hay que entenderla. Pero aparte nos miramos como, no hay que entenderla. Digo, ¿qué te pasó con la obra? No sé, 2 horas después seguíamos hablando. Le digo, para eso estaba, porque terminamos hablando de tu abuela. Claro. Sí. O sea, para eso estaba la obra, sí, para que charlemos, no para que charlemos de la obra tampoco. O sea, estamos hablando de la obra, pero en realidad estamos hablando de otras cosas que no, son imágenes que es para mirar para adentro, son como lo que dice el texto, espejos para adentro. Sí. Y me parece que está bueno para los varones, pensando en Dinardo, que tiene esta sensibilidad que te dijo, porque que puedan empezar o percibir, no sé si empezar, percibir un poco cómo es esa telaraña. O sea, cómo funciona otra lógica. Que está, que está muy bueno. Creo que en ese punto que está re lindo encontrarse con un otro distinto. De tener 2 maneras distintas y la curiosidad de poder descubrir cómo es. Bueno, mira, son las 16:32. Ahora vamos a escuchar un tema musical que elegí pensando en La pequeña pasajera y en vos. Es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hacen falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas. Posee la extraña manía de creer en la vida. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. De una gente
Volvimos, acá estamos conversando en el entretiempo musical con Natalia Rey, que si bien yo la presenté, no les dije todo de ella, porque tiene una formación actoral muy sólida. Tuvo grandes maestros, por ejemplo. Juan Carlos Gené es mi maestro. Un amor. Ay, qué buen ser humano, por Dios. Enseñaba con cada alma y gesto, vida. sí, con la coherencia que tenía con lo que hacía, con la mirada. Era estricto y cálido a la vez. Era profundo, o sea, miraba y decía lo justo y necesario, y hay cosas que las terminás entendiendo muchos años después. Con la vida, claro. Me pasó cuando me fui de gira con Pequeña Pasajera, me iba a sacar el pasaje en una hora de entre el almuerzo. Yo laburo en un profesorado y tenía que ir a Ezeiza y no sabía si ir o no ir, tenía mucho miedo, entonces no sabía si me animaba, y vino una compañera, me cruzo en el pasillo con una compañera de trabajo y me dice: ay, revolviendo unos papeles ayer, no sabés lo que encontré, este texto de tu maestro, te lo traje para vos. Bueno, Por eso abro, y el título de la nota en página 12 era si no me animo a ser feliz, o hago teatro porque tengo que tener el coraje para ser feliz, algo así, pero tipo, bueno, agarré el auto, me fui a Ezeiza, saqué el pasaje, claro. y esto es un maestro. Sí, inclusive sí, cuando sí, no sí. está, después de muchos años, Sí, esencialmente por supuesto. aparece en Sí, sí. momentos. Y además tenés una formación universitaria. Sí. Y sos gestora cultural, sos actriz, sos directora, escribís teatro, sos docente, en fin. Sí. Y quiero que hablemos del teatro, Sí. de tu teatro. Yo agradezco a las mujeres de mi familia, porque vengo de una saga de mujeres muy activas. En mi familia son mujeres muy longevas y muy activas. Todas. Por parte de madre, más todavía que por parte de padre. Por parte de padre tengo varones muy muy sólidamente potentes, así como figuras, pero por parte de madre, mi abuela crió 3 pibes, laburó, hizo una carrera. Mi mamá tiene 76 años y sigue dirigiendo un instituto de formación docente de 4.000 alumnos. Qué bárbaro. No, o sea, y nunca la llamo a su casa, siempre la llamo al trabajo, porque me está laburando siempre, gestionando cosas, Claro. siempre está, abramos una carrera y hagamos esto y hagamos lo otro. Entonces yo vengo de ese ritmo. Claro. Entonces, desde muy chica hago simultaneidad de cosas. Una vez me dejé los jueves libres cuando tenía 12 años, lo recuerdo así, y al tercer jueves me angustié, dije, esto no es para mí. Yo en mi casa no me voy a quedar un jueves haciendo a ver qué me pasa. Y siempre, entonces por eso, dar clases, yo me di cuenta que empecé a trabajar a los 18 años. Yo hice un secundario con formación docente, y ya venía haciendo la escuela en lo de Alejandra Boero, que también es mi otra, o sea, son Juan Gené y Alejandra Boero, para mí mis 2 maestros esenciales. Y después me formé con un montón de gente súper generosa que me ayudó a construirme bien como yo necesitaba sentirme sólida. Pero bueno, como terminé muy joven, enseguida empecé a dar clases. Y cuando empecé a dar clases me di cuenta que a mí los alumnos me enseñaban mucho. Claro, es otra forma de aprendizaje, ¿no? Dar clases. Es contarles las cosas, hacía que yo las tuviera que aclarar primero. Y verlos hacía que yo pudiera entender las cosas que percibir. Dejar de pensar solo en mí. O sea, era en mí y en los demás. En mí y en este pivoteo de mí en los demás, o en los demás y en mí, lo que necesitan los demás, el tiempo de los demás, lo que puedo decir para el otro, en mirar el otro y tratar de percibir dónde y cómo para que suceda. Ese tiempo a mí me hizo madurar. Claro. Mucho, que era laburar en un escenario, que era laburar cómo se consolidaba el trabajo sin el miedo a manejar mi ansiedad. Y esa después fue que yo pudiera manejar mi ansiedad, pues para con los que tenemos mucha energía, la trampa es la ansiedad. Entonces, para poder hacer ese contrapeso entre en lo que me cuesta mucho, eso fue la docencia. Y después, ahora que pasaron muchos años, desde esos 18 años,
me pasa que esos alumnos ahora son mis compañeros de laburo. Y ahora se puso buenísimo. Qué bárbaro, bueno, ahí se armó la mancomunidad. Y ahora, claro, tengo espalda, o sea, ya me conocen. Ahora se armó un grupo. O sea, se armó no sé si un grupo, porque un grupo, yo siempre, la idea de grupo, me parece que es muy frágil el borde. La palabra grupalidad me da como un territorio mucho más amplio. Una grupalidad, hay intersecciones con otras grupalidades, se pone mucho más relajado. Nati, y a mí me encantaría que nos contaras de Travesía, de tu teatro. ¿Cómo nació? ¿Dónde está? ¿Qué hacen? ¿Cómo es el teatro en el conurbano? Que nosotros conocemos muy poco de eso. Bueno, a mí yo amo el conurbano, yo soy re conurbana, yo soy una chica de conurbano. A pesar de los brillos, mira que viniste. Creo porque me los puse para vos. Me los regalaron unas amigas, compañeras de trabajo del conurbano también, ¿eh? Es un pullovercito de Ramos Mejía este. Ah, muy bien, muy bien. Muy buen gusto, Ramos Mejía. A ver, el conurbano tiene una lógica. Yo me formé en Capital. Empecé a estudiar a los 12 años en la escuela de Alejandra Boguero. Toda la formación la hice acá. Si bien empecé en Ciudad Evita, que es mi lugar, mis primeras clases de teatro, enseguidita se desarmó ese grupo y a dónde, y una profesora de compañera de mi mamá le dijo, yo sé un lugar muy bueno en la escuela de Alejandro Boguero, y ahí llegué medio por azar. Medio por azar, no, real por azar. Y después cuando terminé la escuela de Alejandra, que yo ya había hecho un par de años en el CELSIT también, en lo de Alejandra, el CELSIT es que fueron 4 años. Una gloria. Fueron 4 años de mi vida donde yo iba de lunes a viernes, 4 horas al CELSIT. Hacía el taller de dirección, el taller de entrenamiento corporal, el taller de montaje con Juan, nada, me encantó. Fueron 4 años maravillosos. Bueno, ya en lo de Alejandra Boguero habían comprado el andamio y habíamos picado las paredes. Y ese olor a humedad y esa cosa de ver que el espacio se transformaba, para mí era alucinante. Y aparte es hermoso el escenario del andamio, sí. Aparte, entrar a un lugar que era nada y verlo transformarse. Y pasábamos las noches. Yo vivía, tenía pensado 16 años y vivía a un par de cuadras donde tengo el teatro ahora. Entonces yo no podía viajar en colectivo a las 3 de la mañana. Entonces Claudio Tolcachir, que era mi compañero, me esperaba hasta las 5 de la mañana y ahí caminábamos juntos hasta Avenida de Mayo y nos tomábamos el 86. Él se bajaba en Caballito, que vivía en Caballito. Yo seguía hasta Ciudad Evita, pasaba por mi casa, me tomaba unos mates, me ponía el guardapolvo y me iba al secundario. Y esta fue mi adolescencia. Me dormía en el secundario, me sentaba en el último banco y dormía hasta las 10 de la mañana pues no podía más. Pero esas noches en el teatro, nosotros empezábamos a ensayar las muestras cuando bajaba al halcón de final de partida, que desmontaban la obra y entrábamos nosotros o a arreglar el teatro en los fines de semana o a ensayar la muestra de fin de año. Para mí ese era un tiempo... O sea, todo el resto del tiempo estaba esperando eso. Justificado por eso. Sí, claro. Había que llegar a eso. El resto era comer, ordenar, hacer la formalidad. Para llegar a ese momento, entrar a la sala oscura. Hay una pared del baño del andamio que la piqué con mis compañeros. Y era como, cuando llegó mi momento de tener mi casa, mi casa tenía ese olor, tenía que tener ese olor. Yo no viví, me fui muy muy joven a vivir sola, eso quise decir. Y estaba en unas casas muy lindas que yo me armaba siempre, pero eran como casa de vacaciones, de hotel, no sé cómo decirte. Sí, yo sabía que y que yo sentía claramente que ahí nos pasaba mucho yo. Podía recibir amigos, hacer una comidita, siempre era como la casa del rejunte, mi casa, pero el combo vida no me venía si yo tenía muchas más ganas de vivir adentro de un teatro que vivir en un living. ¿Y cómo es Travesía? Travesía nace cuando logro comprar una casa. Travesía es el teatro. Es mi teatro, sí. Y transformarla en teatro. ¿Y dónde está? En el Macurú 162, en Ciudad Evita. Para los que no conocen Ciudad Evita, es el perfil de Evita, el plano catastral. Nosotros somos un piojo en el rodete. Así que estamos en el rodete de Evita. Hay un puntito que es Travesía Teatro y es una sala para 60 personas.
muy bonita, un piso de madera de pinotea hermoso, de incienso, no de pinotea, que me gustaba más. Tiene unas gradas retráctiles, está pero perfecta, de equipamiento técnico, tiene el proyector, pantalla gigante, un proyector de alta definición, nada, está hermosa. Está muy linda. Y ahí funciona una escuela de teatro. Claro, ahí está la somos escuela. un equipo que somos este año 13. Camila Nari, que hace redes, que era una alumna del taller de niños, ahora es una mujer de 30 años, tremendamente talentosa. Yamila Flores, Andrea, Agustín, Victoria, no me quiero olvidar de nadie. Bueno, somos una banda, no quiero meter la pata. Dijiste 5 hasta ahora. Joana, 6. sí, no me los puedo contar todos, por favor, pero bueno, ahora empieza Melody, un taller de narrativa. Bueno, el año pasado sacamos la cuenta que éramos 13, entre los que damos seminarios durante el año. Son una banda de alumnos. ¿Cómo es el teatro en el conurbano, Natalia? ¿En ¿En qué se diferencia al teatro independiente, por ejemplo, acá en Capital? A ver, tiene factores, otras tensiones. Es muy difícil el público en el conurbano. Es muy difícil la convocatoria de público por una idea rara que tenemos en el conurbano, que estamos destejiendo, que es que nosotros no somos un territorio válido. Está, para mí, cambiando, porque institucionalmente estaba tejido así. Nosotros en el conurbano no teníamos universidades, no teníamos bibliotecas. Hay una franja que es el primero y el segundo cordón del conurbano, porque después entras en los municipios rurales, donde ahí ya tenés otras lógicas. Distinto, sí. Primero y segundo cordón del conurbano está ni muy lejos ni muy cerca. Sí. Son las famosas ciudades golondrina, donde la gente viene a vivir a Capital y vuelve a dormir, o volvía. Yo creo que con algunas situaciones institucionales, por eso, insisto, el Estado hace diferencias cuando hace o deshace situaciones culturales. El conurbano pudo ir teniendo cada vez sus universidades, por lo tanto, otro acceso a la educación, y hubo otro perfil de profesionales que me parece que, por a mí, que soy docente, me parece que eso hace la diferencia, y es que vos formás se forma un profesional en un territorio para un territorio, con una lógica muy tejida en esto que somos. Claro. A mí me pasó que cuando yo me formé en Capital, hice la licenciatura en la UBA, las 2 escuelas de formación, cuando llegué al conurbano quería hacer al modo de Capital y no era ese. Claro. Me llevó muchos años de fracasos, entender otras lógicas, y empezó a suceder cuando me empecé a contactar con otros compañeros con más experiencia. Claro, una maravilla. Alfredo Badalamenti, Omar Álvarez, que ya venían con otro trayecto, que decían esas palabras generosas de mira, a mí me parece. Hilda Saxon de la Collera del González Catán fue fundamental para que yo decidiera poner un teatro, que me dijo, yo te doy la mano, yo te ayudo. Chazarreta, los chicos de la Cordura del Copete, nosotros te vamos a ayudar, no te preocupes, no estás sola. Esas fueron las palabras. Teatro chico, problema chico; teatro grande, problema grande. Como con los pibes me dijeron, vos tenés que hacer así, y me ayudaron en todo. Yo cada vez que entraba... ¿Cuántos años tiene Travesía? Travesía empezó la construcción en el 2005, terminó en el 2008. Hace un montón. Un montonazo. Tuvimos que armar una ordenanza municipal porque no había ordenanza para... Travesía está habilitado, tiene todos los seguros, como todo un montón de salas del conurbano además. Pero bueno, para que todo eso funcionara, cuando fui a habilitarla, hice el proyecto con Juan Carlos Mesino, un arquitecto divino. Voy a plano... Aprendí un montón. Voy a obras de la municipalidad, presentar el plano. ¿Qué es un teatro? No, teatro no podemos habilitar la construcción. ¿Por qué? Pues no hay ordenanza. Pero ¿cómo hay ordenanza para escuela, ordenanza para supermercado, ordenanza para verdulería, ordenanza para zapatos? No hay ordenanza para teatros. En La Matanza, 2.400.000 habitantes, no tenemos una ordenanza. No. Y ahí apareció el Hilda Saxon, que me dijo, vamos a hacer una. Busquemos la ordenanza de Tucumán y Villa de las Artes, la Cordura del Copete, y nos juntamos 4 salas, sacamos la ordenanza. ¡Qué maravilla! Después de 4 años, el día que salió la ordenanza, un 30 de diciembre, fuimos a un bar que ya no está más, en la
plaza de San Justo, se llamaba Tokio, íbamos todos los jueves al municipio, todos juntos, todos San los jueves, Justo. tomábamos un cafecito. Un jueves llegamos con una cara de felicidad, lo logramos, y el mozo nos trajo una botella de champán. Qué bárbaro. Ya está, se Qué había mínimo, hecho, claro. se había hecho amigo nuestro. Sí. Así fue. El conurbano trabaja con esas lógicas porque no somos tantos y tenemos la necesidad imperiosa de seguir siendo. No todos. somos tantos, pero somos muchos. Salas hay hay un material Pero interesantísimo. aparte mucha población. Muchísima, pero bueno, creo que las lógicas de primero la del merecimiento, nosotros merecemos en el conurbano, no la tenemos, es una lógica que estamos, por lo menos es mi singularidad, nosotros nos merecemos un lugar digno, nos merecemos que los políticos, esta Sí, lógica sí, que sí, del sí, mere- Sí, las, sí, sí. las peleas siempre se dan en otros territorios, entonces nos parece que nuestro territorio es medio enclenque. Para mí hay una lógica fantasiosa que estamos destejiendo. La otra es que las instituciones no estaban, ahora que están, sí tenemos un perfil, y entonces los pibes empiezan a quedar. Y cuando los pibes se quedan, la cosa cambia. Claro, ahí crece. Es a nivel país, a nivel municipio, a nivel... Sí. Cuando hay que lograr que los pibes no se vayan. Nati, mira, fíjate la hora, nos Sí. queda menos tiempo. Upa. Me gustaría que nos contaras, además de Mandinga, otra obra harto recomendable, hermosísima. Volvemos en mayo, esténse atentos, por favor. no, Mandinga no viene deje- acá en mayo. No dejen de ver Mandinga, que es bueno, ustedes ya saben porque la hemos comentado, vino Parodi, vino Rodríguez, y hablamos largamente el año pasado de Mandinga. ¿Qué otros proyectos tenés? Estrené en febrero Harina y Sal, que ahí dirijo, a Sabrina Califano. Escribimos también en grupo, junto con Caro Sorín, un texto en base a unas entrevistas que le habían hecho a una mujer del conurbano, de cómo había sido su trayecto de vida. En base a la vida de Rosa y de las diferentes peripecias que fue pasando en momentos políticos y históricos, cómo se da el desarrollo desde la década del 60 Qué bárbaro, hasta el súper 2000 de una interesante. mujer en ¿Esto se está ensayando? No, esto estrenamos el 28 de febrero de este año y tenemos la próxima ¿en dónde? función en Travesía. Apa, El nos vamos 13 para un charter. Dale, como porfa. dice Duati. Vengan a conocer la sala, tenemos función el 13 de marzo, domingo 13 a las 19 horas en No, de Travesía. marzo no. De abril, ya se nos fue marzo, de abril. Entonces en abril estoy con el 13 con Harina y Sal en Travesía, domingo 13 a las 19, y después todos los sábados con Pequeña Pasajera, que estamos a las 19 horas en el Teatro El Crisol, Malavia 611, ahí los esperamos. En hermoso teatro, es como uno se siente bien en ese teatro. Es el teatro ideal para el espectáculo, además. Es una caja chiquita, sí. súper bien equipado. Es impresionante. Ahí Sí. Martín Ortiz se pasó. Martín y Guillermo tienen una sala hermosa para todos los que tengan, bueno, no en la franja horaria de los sábados a las 19, por favor, pero los que quieran que un espectáculo esté hermoso, es una sala ideal. Un espectáculo de caja chica, un espectáculo con un público cercano, y la técnica. Emma, Jime, nos tocaron 3 mujeres técnicas tuvimos, además, para Pequeña. No, mira, no me he dado cuenta. Maravillosas, así que bueno, nada, ahí los esperamos, vengan a ver Pequeña. Para mí es un espectáculo muy querido, pero además creo que pueden llegar a charlar mucho acerca del nosotros viendo ese espectáculo. Y una pregunta final, ¿está escrita? Sí, Bueno. está escrita, está Sí, registrada, sí. y está es re linda, no le cambio ni una palabrita. Palacios, en serio, es muy bueno. Le cambias una puntuación, él no se da tanta bola, me dice, vamos a cambiar el texto, pero cambias, están bien puestas rítmicamente las palabras. Sí, es cierto. Si pones un sinónimo no suena igual. No, claro. Bueno, y después tu audacia de quedarte en combinación con una lencería muy linda. Sí, es re cómodo. Muy Se lindo. va sacando. Bueno, vengan a ver, porque hay un laburo con los objetos que no quiero contarlo, pero tiene mucho que ver con el calzado, con la ropa, con los sombreros. Los sombreros. Y con. Y ese reloj de la estación es una pinturita.
Sí, que con el paso del tiempo en y que es feroz, porque lo que sí tiene el título es que no cuenta, parece que de afuera es pequeña, pero es feroz. Las mujeres... Sí, no, prepárense. No, tenemos mucho más adentro de lo que se ve a veces cuando estamos poniendo las situaciones en orden. Cuando estalla. Linda. Bueno, sacarse un ser humano del cuerpo necesita ferocidad. Y eso hacemos casi algunas, y sostener la vida de otros necesita ferocidad, convicción y ferocidad. Bueno, no sé si querés decir algo antes de despedirnos. Y ahora vamos a escuchar el otro tema. Yo me alegro mucho y te agradezco mucho porque aceptaste la invitación, y me parece que pudimos, seguro que podemos seguir charlando un montón, pero bueno, me parece que nuestros oyentes tendrán como un vislumbre de con qué se van a encontrar con esta pequeña pasajera. ¿Querés que dejemos entradas 2x1? Sí. Para que tus oyentes... Sí. Hagamos una cosa. Para este sábado, no, porque está la función casi completa ya. Pero para el sábado 12, si querés, dejamos 4 entradas 2x1. Bueno, muy bien. Para si a alguien le interesa. Avisan. Entonces llaman acá y... les dejamos, me avisa Adriana, y los dejamos en la boletería, pasan por la boletería y dicen su nombre y vienen a ver Pequeña Pasajera. Muy bien, porque vamos a subirlo ahora el programa al canal de YouTube de la radio y el mío, Voces y Contexto, y ahí pueden dejar mensajes para pedir las entradas. Fantástico. Bueno, muchas gracias y vamos con la otra versión. Gracias, Nati. Muchas gracias a vos, hermosa charla, gracias. Quando deve chorar. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso
preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie, nadie. Radio Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput.